Donald Trump está de regreso. En enero de 2026, el controvertido líder volverá a la Casa Blanca. Tras una campaña que tomó un giro inesperado con el retiro de Joe Biden y un cierre de contienda en el que Kamala Harris trató de remontar, pero esta no le alcanzó. En esta ocasión, Trump no solo consolidó su base de apoyo, sino que amplió su influencia en comunidades latinas y afroamericanas. Además, contará con el respaldo de una mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes, una ventaja que nadie vio venir. En este episodio de Aldea Mundial del podcast, analizamos el impacto de esta elección, las repercusiones en la política internacional y las apuestas claves de su administración alrededor del mundo. No te lo pierdas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora que usted nos esté escuchando o viendo. Bienvenido al episodio número 19 de Aldea Mundial, en esta nueva entrega tratando un tema de mucho interés para Estados Unidos, pero también para el sur global, por la última y más reciente decisión en la contienda electoral en este país. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Tardes, noches. Un saludo para todos los oyentes de Aldea Mundial Podcast. Pues muy contento, digamos, en el sentido de que últimamente hemos tenido mucho contenido, estamos haciendo algunos cambios para traerles nuevas cosas, nuevo contenido, nueva información de cara ya a lo que queda de este año y con miras al próximo año. Entonces estamos muy contentos. También de agradecerle a las personas que nos vieron en el live que hicimos en Instagram el día miércoles, también analizando un poco al calor de los resultados de la elección en Estados Unidos. Y pues nada, hoy vamos a profundizar un poco en todo eso que no pudimos hablar en ese día, a resaltar un poco algunas cosas que ya habíamos dado, algunos pincelazos sobre el nuevo presidente, otra vez Donald Trump en Estados Unidos. Entonces, pues nada, Alejo. Antes de eso quisiera recordarle a todas las personas a que nos sigan en las redes sociales, en Twitter o X, en Facebook, en YouTube, en Spotify y todas las plataformas de streaming o la que a usted más le guste. Estamos como @aldea mundial. Entonces recordarles, y sí, obviamente si les gusta el contenido, por favor no deje de compartirlo con sus amigos, familiares y personas cercanas. Ahora sí, Andrés, empecemos, si le parece bien, a tratar este tema, a desmenuzarlo, a traducir qué significa la nueva elección de Donald Trump. Empecemos por esta parte. ¿Qué aciertos considera usted que tuvo la campaña Trump en esta ocasión? No, yo creo, digamos, que Trump tiene una cosa que uno lo puede ver si mira los resultados de las elecciones de hace 4 años, hace 8 años y las de actuales. Y es que Trump ha no solo ampliado un poco su base electoral, su fandom, la parte más, voto más duro, sino lo que lo ha cohesionado y ha logrado ampliarlo. Y esa base se ha mantenido en los últimos 8 años, votando por Trump, creyendo en sus propuestas, en su tono, en sus apuntes, pero una cosa que caracterizó mucho esta elección es el tema de la economía. Lo que fue un acierto para Trump ya miraremos como un desacierto para Harris, pues dio muy duro a las políticas económicas de Biden y sobre todo resaltó un aspecto fundamental y es el costo de vida en los Estados Unidos. La inflación ha estado muy alta y Trump, con sus propuestas menos serias que otras en el otro lado, pues le llegó a esa población que ve asfixiada por los altos costos y como que eso no le fluye a la gente en la plata, entonces esa propuesta de Trump pegó muy fuerte en estos sectores, especialmente el sector de la capa media de las sociedades rurales, o sea, por fuera de las zonas urbanas, de las grandes urbes, ese, ese discurso, esa propuesta de atacar el tema de la inflación, pues pegó y caló y creo que eso fue lo que finalmente terminó dándole un giro a la campaña de Donald Trump. Y por cierto, pues acá parte bien, tenía una ventaja sobre su contendora y es que Trump lleva haciendo campaña 4 años, desde que no salió reelecto y pues que ese acumulado de muchas cosas, incluyendo todos estos escenarios como el tema del atentado, pues ayudaron a maximizar su imagen, su presencia y enfocar, digamos, su discurso sobre los problemas que más sentidos de la gente hoy en Estados Unidos, que es el tema económico. Pues Andrés, yo tengo 4 elementos principales. Yo creo que, bueno,
Primero, creo que Donald Trump logró fortalecer su narrativa y una narrativa que estuvo muy articulada en, en la agenda woke, ¿no? Digamos como que considero que él utilizó todo este tema de las vidas de los negros importan, de Black Lives Matter. Creo que lo utilizó mucho con todo el tema de la agenda LGBTQ+, lo articuló con toda esta agenda que pues se conoce como lo woke, y esa narrativa, ese dispositivo ideológico lo logró articular muy bien en esa narrativa con el progresismo del Partido Demócrata, que después lo terminó uniendo con el comunismo. Entonces decía, esto es lo que nos quiere llevar esta agenda woke, es al comunismo, es al socialismo, ¿no? Del Partido Demócrata. Entonces creo que eso le funcionó, esa primera narrativa fue clave, pues digamos, que exacerba ciertos miedos. Yo creo que el segundo fue exacerbó los miedos de los estadounidenses en dos aspectos. Yo creo que el tema de la migración, bueno, en tres, la migración, la seguridad y los problemas socioeconómicos, como usted plantea el trabajador. Entonces creo que esa imagen de ponerse en el papel de McDonald's, de subirse en un camión disfrazándose, porque para mí eso es disfrazarse un trabajador de eso cuando no lo es, sabemos que no es eso, pero pues en últimas ese ejercicio de exacerbar los miedos del migrante, ese migrante que trae inseguridad, que no atado pues a un problema real de plazas de trabajo en Estados Unidos, creo que le funcionó y que creo que es un tema relevante, que es la inflación y los altos costos de vida. Creo que el tercer elemento, Donald Trump logró explotar muy bien la crisis de liderazgos dentro de la contienda electoral, y creo que el éxito también de Trump es no solamente en términos de voto, sino creo que también logró que el Partido Republicano nuevamente pudiera tener a jóvenes, que tuviera una amplia base electoral, que eso creo yo lo había perdido el Partido Republicano, y creo que en esa crisis de liderazgo dentro, no solamente dentro del Partido Republicano, sino también dentro de los demócratas, ¿no? Creo que eso refleja, no hay otro contendor o un líder que pueda sumar más masas y que logra, digamos, canalizar narrativamente todos estos miedos de la sociedad. Entonces creo que esa crisis de liderazgo, tanto en el Partido Republicano como en toda la contienda electoral, Trump lo logró hacer. Y el último, creo que el último factor, sin duda alguna, creo que los procesos legales que Trump tiene hoy en la justicia, obviamente le sirvió, y esto le sirvió y entendió, tiene claro que una sociedad polarizada lo que permite es que se fortalezca el efecto teflón, y es que Esto le iba a decir. sin importar la frase que diga o de alguna manera la, la, eh, la acusación que tenga entre la justicia, pues le resbala, ¿no? Porque en últimas esto también le reforzó decirse, mire, yo soy una víctima, el establecimiento está en contra mía, los demócratas están utilizando el establecimiento para ir en contra mía. Entonces creo que en últimas la polarización le permitió fortalecer ese efecto teflón y esa narrativa de la víctima por todos los pleitos judiciales que tiene actualmente el presidente Donald Trump. No, sin duda, digamos, yo comparto eso. Trump se volvió como tiene el defecto teflón, es decir, cualquier barbaridad, grosería, bueno, cosa horrible que diga, pues no tiene trascendencia, inclusive los actos. Yo creo que ya vi, no sé si usted vio a Jaime Bailey hablando, Jaime Bailey, digamos, político, periodista latino, que piensa muy diferente, digamos, a mucha gente, incluyéndome, digamos, no comparto buena pensar, pero sí una cosa que sí era muy cierta, y es, la gente, sí es una pregunta, ¿la gente le perdonó a Trump lo del Capitolio o nunca le importó realmente lo que sucedió lo del Capitolio? Porque finalmente lo del Capitolio fue un hecho atentado contra la democracia y demás. Entonces, o lo perdonó o nunca le importó. Y sea cual sea ambas cosas, pues dice mucho de cuál es la contextura de la sociedad estadounidense en el marco de cómo se mueve y cómo este discurso cala. Yo creo que el tema antimigratorio pues ha sido muy permanente en sus tres campañas, pero yo creo que el tema de la inflación, ese ataque a la inflación y sobre todo a la política de Biden, pues
sí marca una diferencia. Hace 8 años, en el 2016, el tema principal era volver a la industria, el tema de la industria, retornar a las empresas y eso. Este año sí lo dijo, pero se enfocó mucho más en la calidad de vida, en bajar los costos, en que la gente tuviera más de dónde gastar. Entonces yo creo que ese es como en la variante. Y pues ya la gente yo creo que saben qué es lo que dicen y no les importa si dice barbaridades o no. Lo que importa es que diga lo que yo quiero escuchar. Y lo que yo necesito escuchar hoy es que necesito que me bajen los costos y que me aumenten los salarios. Y eso es lo que dijo Trump. En contra Sí, de la candidata. ¿Qué piensa usted, digamos, cuáles fueron los errores? Ya mencionabas algo que por ahorita podemos profundizar, digamos, de la crisis al interior del Partido Demócrata, de liderazgo, pero ¿cuál fue el otro error? para mí creo que hubo cuatro errores también en la campaña de Harris. Yo creo que la primera fue que sin duda alguna le cobraron una mala gestión de la administración Biden. Yo creo que Biden no gestionó bien dos guerras, ¿no? Una guerra en Ucrania, la situación de Palestina en Gaza, ¿no es cierto? De Israel contra Gaza, toda esta violación sistemática del derecho internacional humanitario por parte de Israel y ese genocidio y esa limpieza étnica y castigo colectivo que estamos viendo, pues digamos, creo que se la cobraron por esa mala gestión de Joe Biden, sumado a una alta inflación y a una economía que no fue mala, pero que no logró lo que se esperaba. Yo creo que eso también es importante. Creo que eh, podía haber sido peor todo el tema económico en Estados Unidos, pero pues digamos que no se logró esas expectativas que se tenían. Yo creo que otro tema muy importante que para la sociedad estadounidense, no sé si usted se ha dado cuenta, Andrés, o las personas que nos escuchan o nos ven, en Estados Unidos casi todas las encuestadoras siempre tienen una pregunta y es un termómetro también para la sociedad estadounidense y la política exterior. ¿Qué tan importante es Estados Unidos para los asuntos internacionales? ¿Qué tanto influye Estados Unidos? Digamos que con Biden esa influencia se ha ido cayendo mucho, ¿no? Digamos que no solamente en términos domésticos, sino para muchos Biden tampoco le pudo hacer un frente a China, al crecimiento económico chino, a los vehículos, por ejemplo, eléctricos, pues eso es una competencia muy brava que Tesla le tocó solicitarle Elon Musk que parara el ingreso de estos vehículos, ¿no es cierto? Entonces creo que hubo una primera muy mala gestión por parte de Biden en lo económico, en lo militar, en la política exterior y en lo doméstico. Recordemos que Biden fue el que atacó las tropas de Afganistán y al día siguiente y puso a los talibanes nuevamente Claro, después también de es 20 años. O sea, otro eso factor, ¿no? pega en la conciencia. ¿Cuántas muertes, cuánta gente no murió en Afganistán y en Irak? Yo le agrego un tema diferente a eso de Afganistán que usted menciona, porque realmente quien llegó al acuerdo de la salida fue Trump. Pero también el talibán jugó un papel muy importante ahí, porque el talibán lo que hizo fue sacarlos antes de lo prometido, de lo acordado, y eso era una manera también de cómo iba a quedar la salida de Estados Unidos de Afganistán en los libros de historia. Y quedó en los libros de historia quedaron que ellos salieron huyendo, o sea, Salieron por la puerta de atrás. por la puerta de atrás muy mal. Y yo creo que el talibán lo que hizo fue jugarle en ese relato, porque yo creo que el relato de las guerras también es muy importante. Y en ese sentido creo que, sin duda alguna, lo que hizo el talibán fue adelantársele. Y obviamente eso tiene un costo político para Biden. Porque se había llegado a un acuerdo con Trump, pero eso se le incumplió y quedó muy mal en la historia, pues lo que Claro, conoce. pero el acuerdo no es otro, pero el que organiza la salida y el que agiliza todo y el que hace, le mete en el gol esa variante y todo el mundo y la perspectiva en Estados Unidos, el tema militar, el efecto, yo leía un artículo precisamente el día de hoy que hablaba de eso, o sea, eso no lo ha olvidado mucha comunidad, digamos, en Estados Unidos, en donde el tema militar, o sea, de la vida militar es muy próxima, mucha gente de todas las comunidades participaron, hubo muchos muertos, De acuerdo. entonces generó unos efectos muy fuertes y sentir que eso no sirvió para nada. Entonces, yo creo que ese sentir le tocó haber hecho parte y eso influye. Eso para sumar al tema militar que tú decías. Sí, yo creo que el segundo factor fue pues que Kamala nunca fue clara en muchos puntos, ¿no? En lo económico no fue clara, tenía una agenda medianamente
digamos, en temas de cómo traer empresas e impuestos a las grandes, a los multimillonarios, pero digamos que no fue muy clara tampoco en asuntos, por ejemplo, con lo de Israel. Entonces decían, sí, bueno, yo apoyo lo de Israel, está mal lo que está haciendo en Gaza, pero yo apoyo a Israel. Entonces creo que no fue clara tampoco en su postura. Un tercer elemento, para no alargarme, creo que no logró desenmascarar, desmarcarse de esa narrativa montada por Trump, ¿no? Entonces decía, mire que usted tiene una agenda woke, mire que usted nos tiende a esa agenda progresista cultural marxista, no logró desmarcarse de esa narrativa. Y creo que el último, el cuarto, yo creo que también, creo que fue menor tema que influyó esto, pero digamos, lo quiero dejar como darle como un salvaguarda pues a Kamala y el Partido Demócrata. El cuarto es que Kamala pues no tuvo el tiempo suficiente para hacer una campaña electoral, sí, que sí la tuvo Trump desde muchos años atrás con todos sus escándalos, por los tribunales, por el Congreso de la toma del Capitolio, etcétera, etcétera. Entonces creo que Kamala no tuvo el tiempo suficiente, creo, ahora sí que quedó sorprendido Andrés, es la cantidad de plata que recogió Kamala. O sea, la cantidad de plata que recogió Kamala desde que ella se posesionó versus lo de Trump, pues es una cosa abismal. ¿Qué sirvió? De nada. Pero para mí creo que esos cuatro factores fueron los errores que cometió Kamala. Y para usted, Andrés, Yo creo, no, pues para no andar en mucho de lo que tú hayas dicho, yo creo que primero el tema del tiempo. Es decir, Kamala asumió una campaña que ya estaba muerta. No sé si usted recuerda un día que estábamos hablando eh, de, de quién asumía el costo, porque recién renunció Biden. Entonces yo hablábamos del tema y yo le decía, es que ¿quién va a asumir el costo? O sea, si Biden seguía, iba a perder, pero el que llegue también tiene las probabilidades de perder muy altas, o sea, porque la campaña, Trump está por encima de la campaña, ya lo estaba en el mes de julio, y por más vueltas que haga, no tiene una preparación, y es quién va a asumir ese muerto, como decíamos en ese momento. Y dijimos, bueno, terminó siendo Kamala, y Kamala arranca una campaña que estaba prácticamente perdida. Obviamente, yo creo que en el imaginario, yo creo que ahí nos alcanzamos a contagiar un poco de lo que vendían los medios, de un renacer, de los primeros empujes de las encuestas, pero realmente eso se fue desinflando. Hay una cosa que dicen en Estados Unidos que llama el milagro de octubre. No sé si usted lo ha escuchado. El milagro de octubre es cómo cambian las tendencias por algunos temas en el auge previo a la elección. Entonces así es. decía yo en CNN o Washington Post que estaban o New York Times, mentira, el New York Times, que parece que cerca a Kamala no se le dio el milagro de octubre, porque si en las encuestas, yo creo que las encuestas reflejaron un poco más como el sentir, aunque se equivocaron, digamos, en quién iba a sacar más votos, en, digamos, el porcentaje nacional y en el voto popular, pero nos dejamos influenciar un poco por esa visibilidad que tuvo el cierre de el inicio de la campaña en la convención demócrata y todo este tipo de cosas, y los medios, y el tema del debate y demás, pero realmente en la comunidad, eso no se siente, comunidad estadounidense no fue respaldado, y yo creo eso, el tema de no tener un programa, de que nunca fue claro, yo creo que eso es supremamente importante. Y eso va a mi segundo punto que quería resaltar, y es mm, el tono de la campaña de Kamala. Yo creo que ya lo han vivido Hillary, lo vivió Biden. Yo creo que Biden, la ventaja que tenía Biden era que salía Trump, o sea, que el presidente de ejercicio era Trump. Pero lo vimos hace 4 años y lo vimos ahora. El término ser muy neutro, muy pasivo, no contraponerse frente a esa idea extrema que a veces ponía Biden frente a una idea con fuerza, hacia el otro lado. Ser muy neutros, muy tibios, como se dice por ahí, eh, tratar de manejar los temas de otra forma, como se hacía antes, pues yo creo que ya no pegan en el escenario actual, o por lo menos en ese terreno pierden los demócratas y toca ver si de aquí a 4 años, no sé si, creo que Trump ya no se puede volver a presentar, pero su recambio yo creo que va a tratar de mantener ese discurso, pues si quiere llegar a contraponerse, lastimosamente, no tanto con argumentos, sino con ideas
chocantes, fuertes, que rompan un poco el molde, porque creo que es la única forma hoy que se tiene para combatir un tipo de discurso como ese, o sea, tipo de narrativa, ese tipo de proposiciones. Si usted me dice que soy woke de manera despectiva, pues yo le digo, sí, ¿y qué? Y lo es por esto, y usted es un, no sé, un facho, yo qué sé, ese tipo de contraposición creo que es hacia donde se está tirando Trump y pronto hay que hacerle, no me atrevo a decir que tenga que ser así, pero lo que me dice es que los otros discursos, la otra forma de enfrentarlo, pues no están funcionando. Ser muy establishment no está funcionando con Trump. Muy statu quo no sirve con Trump. Entonces hay que romper ese statu quo desde la otra orilla. Ya veremos cómo el Partido Demócrata lucha con ese debate interno, que es lo que vamos a ver en los próximos. Bueno, pero Andrés, yo creo que pasando a otro tema, eh, pues es que si uno mira las elecciones 2020-2024, pues el golpe es muy duro para los demócratas, ¿no? Y recuerdo en esa conversación que teníamos, yo le decía, es que aquí no se está solamente jugando la presidencia, se está jugando el Congreso. Y en efecto el Congreso también lo perdieron, ¿no? Es decir, no solo perdieron la presidencia, perdieron el Senado, posiblemente la Cámara de Representantes también la pierden. Es decir, yo creo que es uno de los mundos, de los peores mundos para los demócratas. Pero Andrés, ¿usted qué consideración le da por qué ese cambio tan fuerte de los votantes? Es decir, porque algunos de estados que eran muy demócratas terminan por los republicanos? Digamos, ¿por qué cree usted que se dio ese cambio electoral tan fuerte? Yo considero, bueno, yo creo que deben haber una serie de factores sociales y culturales mediados, no es una cosa digamos, con una sola causa, digamos, un solo elemento para señalar. Pero yo me quedo con algo que hemos venido hablando y que creo que es la línea del cambio, y es la economía, estúpido. Sí, no sé si usted recuerda Sí, sí, ese claro. dicho que es muy griego, es la economía, estúpido. Y pues es que es la economía. ¿Sí? Sí, eso se El vio cambio es en eso. el gobierno de Bill En Clinton. Clinton, sí, en el debate de Clinton, es que es la economía. Y es la economía porque eso tiene una cosa muy importante en el sentir estadounidense, pero no solamente estadounidense, en toda la clase media, en todo cualquier país. Los cambios económicos y los golpes a la economía, pues afectan. Y usted cuando hay una crisis de esa, tiene que tomar decisiones. La propuesta de Kamala era seguir, lo de Trump era otra cosa, pueda que sea otra cosa diferente a lo que veíamos, que vimos en el 2016, entre el 2016 y el 2020. Pero eso yo creo que fue la consecuencia que llevó a que la comunidad cada vez más afroamericanos comenzaran a votar por Trump y que más latinos votarán por Trump. ¿Mm? En la situación económica. Yo creo que sí hay aspectos de migración, porque aliviar el tema de que todo el mundo piensa como Trump es un razonamiento eh, muy fútil, o sea, no sirve para eso. Creo que hay unas cosas, y cuando hay crisis usted toma dos caminos, y acá los caminos que se le presentaron, o las opciones que se le entregaron a los Estados Unidos, uno era seguir por una senda, porque Harris lo pintó así, si ya se hubiera desmarcado las decisiones de Biden, tal vez otro cuento estaríamos hablando, o otras decisiones hubieran tomado ciertas comunidades o ciertas personas, pero la otra alternativa era Trump, que era otra cosa diferente. Puede ser mejor, puede ser peor, no lo sé, pero es diferente, y me voy por ese camino. Yo creo que eso condujo hacia ese camino del cambio de la votación y la pérdida. Creo que son cerca de 13 millones de votos que perdió el Partido Claro, Demócrata. es un montón realmente. Y bueno, creo que eso en el demócrata harán la discusión cómo conectar nuevamente con el votante. Pero yo, digamos que es muy común decir, no, es la economía idiota. Yo, yo digo, sí, la economía es importante, pero yo creo que también hay otro factor que no lo dejo de lado, y que me gustaría traerlo acá a colación. Y esto lo digo porque hace unos meses me terminé de leer un libro de Pablo Seman, un argentino, con otros sociólogos que hablan sobre por qué Milei llegó a Argentina. Y me gusta mucho ese libro, me ha gustado mucho ese libro, porque en uno de los capítulos narran cómo la derecha ha utilizado a Gramsci. Para las personas que no tienen mucho conocimiento sobre Gramsci, Gramsci fue un autor, pues, fue un filósofo político italiano, comunista,
y él plantea que pues, se centra en estudiar las hegemonías, pero cómo se reproducen las hegemonías no solamente desde lo económico, como lo plantea sino Marx, la trae la y de lo cultura. militar, sino desde la cultura, desde el cine, las ideas, ¿no? Y lo ideacional. Y me parece muy interesante, para no extenderme, es cómo la derecha últimamente en América Latina y todos estos proyectos de derecha radical han utilizado a un Gramsci, todas esas ideas medio izquierdas para transformar a partir de la cultura y la narrativa cultural también para votar y apoyar este tipo de políticos, ¿no? Entonces, eh, creo que en esta elección también jugó un papel muy importante, yo sigo insistiendo, el tema woke, entonces el decir que cómo era posible que el Partido Demócrata permitiera que las comunidades LGBTQ más, o como por ejemplo el lenguaje inclusivo, están dañando los estereotipos de hombre y mujer, los roles de género. Entonces creo que también ese papel narrativo cultural gramsciano jugó un papel clave, que eso les ha dado mucho rédito a la derecha radical y a la ultraderecha. Lo vimos en Milley, lo vemos con Trump, como por ejemplo el tema por ejemplo, del aborto, ¿no? Entonces, ¿cómo volvemos a traer todo ese tema cultural del machismo, ¿no? Patriarcal, de es que el hombre juega un papel clave, la mujer tiene que ir a la cocina, el hombre es el que trabaja, es el hombre fuerte, ¿no? Entonces creo que todo ese tipo también de narrativa cultural influyó en esta elección, además porque esto se lo he escuchado incluso también a latinas y latinos que sigo en mis redes que viven en Estados Unidos. ¿No? Entonces dicen, ¿cómo es posible que nosotros le tengamos que pagar y digamos como aplaudir que ahora la gente no se diga que es hombre, sino que se siente árbol? ¿No? Entonces creo que todo ese tipo de narrativas influyeron también en estas elecciones. Y por último, esta semana escuchaba a Laje, que es un chileno que ha escrito, que es como de la derecha radical, súper No, fuerte, lo detesto. Parece horrible ese y que el personaje. hombre ha hecho mucho libro alrededor de eso, pero es uno de los ideólogos de los libertarios desde este punto. Y me parece curioso porque en esta entrevista el tipo dice, mire, es que a la izquierda hay que combatirla así, ¿no? Diciéndole lo más políticamente anticorrecto, que para mí no es antipolíticamente correcto, para mí es un discurso antiderechos, anti lo Sí, básico de la humanidad, punto, claro. de la dignidad humana, ¿no? Entonces, creo que eso juega y que saben que los políticos de la derecha radical y ultraderecha saben que eso les está dando réditos. Yo creo que yo difiero con usted en un elemento, o sea, este elemento de decir de que eh, eso, ese efecto, o sea, ese discurso, esa narrativa permitió un cambio de votación, o sea, permitió un aumento de la votación. Yo lo que creo es que eso lo que hizo fue reforzar sus bases, ¿sí? Y lo que hacen es reforzar, o sea, realmente, o lo que yo creo es que este nuevo discurso, por cierto, Cuña, si quieren mirar un poquito más de todo lo que está diciendo Alejo, lo tocamos en el episodio 9 de las nuevas derechas, para que ustedes vayan y lo vean un poco, porque ahí profundizamos un poco de esto que estamos hablando. Ya, cerrado la cuña, le iba a decir es, yo creo que refuerza, ellos se comen el voto conservador, es decir, hay una gente que es conservadora, que vota por la derecha, entonces este discurso como tal termina es cooptando, digamos, esa gama conservadora, fortaleciendo esa base social propia de Trump, como fortaleciendo su voto duro. Y claro, eso tiene mucho eco y es muy visible, pero yo sí creo que no todo el mundo eh, termina cambiando de elección solamente por ese criterio. Yo creo que hay un criterio en que de pronto no se sienten identificados. Yo creo que es la novedad. O sea, yo creo que la diferencia es si usted mira el caso Milei, el caso Bolsonaro en Brasil, el mismo caso Trump, ¿qué venía previo? Venía previo una situación económica difícil, una crisis No, de acuerdo, de política. acuerdo. Entonces aprovechan esto, pero si usted mira a fondo y los votantes, muchos tal vez no votan es por esas ideas tan radicales, sino porque es una opción diferente. Yo me quedo, o sea, comparto, digamos, que esas narrativas están creciendo, se están fortaleciendo, y fiero un poco como que ese sea el tema que vayan volteando la realidad, digamos, de estas votaciones creciendo. Pero ahí está, y hay que tener cuidado con esos discursos porque finalmente podemos estar en una... A mí lo que me preocupa de la aplicación de esos discursos, y con esto acabo, es que está calando mucho en la juventud, ¿sí? O sea, en personas adolescentes, 16, 18, 20 años,
que van a ser grandes después y si desde esa juventud comienzas a pensar de esta forma de discriminación, xenofobia y demás, pues vamos a ver cosas preocupantes. Claro que sí, es importante. Entonces, si quiere, pasemos a la segunda parte que sería hablar sobre los conflictos internacionales, Andrés. Ya lo tocamos un poco en el live de Instagram, pero lo que vemos es, y lo que hay que tener un criterio general, las Estados Unidos se mueve en su política exterior de una forma más o menos coherente, independientemente que sea demócrata o independientemente que sea republicano. Sin duda, esto varía un poco, ya lo vimos en el caso Trump, de que él tiene unas prioridades en su agenda exterior. Ha dicho, principalmente lo ha dicho, que en esta dirección se va a fijar mucho más en los asuntos internos, darle más prioridad a los asuntos del gobierno al interior de los Estados Unidos. Sin embargo, queda sobre el tema tres conflictos o tres temas importantes. El primero, la guerra ruso-ucraniana. El segundo, el tema de la OTAN. Y por último, el tema nazi-occidental, todo lo que tiene que ver con Israel. Yo creo que el tema de Ucrania como tal, Alejo, pues es una disyuntiva que tenemos. No sabemos cómo está. Si algo que a mí me queda muy claro por los discursos que ha dicho Trump es que él ha dicho que en una llamada soluciona el conflicto entre Ucrania y Rusia. Yo lo dudo mucho. Yo dudo mucho que eso se pueda solucionar con una llamada. Sin embargo, yo creo una cuestión realidad que va a suceder es que Estados Unidos, con el gobierno de Trump, le va a disminuir la ayuda militar a Ucrania. Se la va a restringir, la va a disminuir. Y eso con el fin de presionar una sentada a negociar con Rusia. Eso va a generar un choque y el choque va a ser con Europa. Y ahí se van a tratar, digamos, algunos conflictos y algunas disputas entre estos actores. Pero yo dudo, digamos, de que ese conflicto logre solucionarse de manera pronta con Trump o con cualquiera sin que esté mediada una negociación de por medio. ¿Tú cómo lo ves? Sí, pues yo creo que los europeos se les hizo tarde porque tuvieron 4 años para consolidar su estrategia de autonomía y creo que yo lo he mencionado en varias oportunidades y es que cuando un país o una región no tiene, o en este caso la Unión Europea como un actor, no tiene un objetivo para donde va, se termina convirtiendo en un objetivo de otros. Y creo que eso es lo que le pasa a Europa. Creo que la situación es bastante compleja para ellos. Yo tampoco creo que eso se acabe con una llamada. Trump durante campaña en que lo resolvía en 24 horas. Yo que en un día resolvía eso del conflicto, pero creo que tampoco Rusia pues va a decir como, sí, ya con él me lo... No. O sea, yo creo que ahí Rusia también, no hay que olvidar que este conflicto, pues que viene desde el 2014, pero que se agudizó por la no aceptación ni siquiera para la discusión de una propuesta que presentó el 17 de diciembre del 2021 el presidente Vladimir Putin, que le pasó a Estados Unidos y que todas se la rechazó, no lo quisieron ni siquiera dialogar. Entonces creo que pues hay varios elementos, herramientas para negociar. El tema es si Rusia va a negociar entregando Lugansk, Donetsk y toda esta región, no sé, no lo creo. Entonces creo que es un tema bien importante, pero además más allá de eso, de pasar a ir a lo de Ucrania, creo que Trump, como buen republicano, y como lo demostró durante su primera administración, Trump no le apuesta a la multilateralidad. Trump prefiere hacer una política exterior bilateral o una unilateral y creo que eso va a estar marcando su agenda en este periodo también. Sea con lo de Ucrania, sea con lo de Gaza, sea con temas ambientales, sea lo que sea, creo que Trump va a continuar trabajando con su política del bilateralismo o el unilateralismo. Pasando el tema, no sé si usted comparte conmigo. La llegada de Trump significa un cheque en blanco para Netanyahu en Medio Oriente. ¿Usted concuerda conmigo en esa opinión? Sí, no, y yo concuerdo completamente, incluso ya hay videos que están surgiendo en diferentes medios de Asia Occidental, en donde los soldados en Gaza, en terreno, celebran la llegada con disparos al aire que llegará Trump. Claramente creo que es un cheque en blanco para Israel, en la medida en Los que soldados pueden. israelíes. Claro, claro, los soldados israelíes, estoy haciendo referencia a ellos. Pero además creo que les convenía más Trump, porque no hay que olvidar, no va a profundizar en esto, pero quiero que lo tengan en cuenta porque lo hablamos en el live, es que Trump, eh, pues fue el creador de los acuerdos de Abraham, que le permitió restablecer las relaciones diplomáticas israelíes con el mundo
árabe, pero también permitió pues encabetar todo el tema de la cuestión palestina. Bueno, yo creo que acá se va a profundizar. Yo creo que de eso creo que hay un acuerdo general entre los analistas, digamos, de que por lo menos va a haber un cheque en blanco y que no va a oponerse, va a haber, seguir suministrando armamento, todo, dinero, todo lo que necesite y va a apaciguar, digamos, en el escenario internacional a callar, digamos, las críticas en torno a lo que está haciendo Israel, tanto en Gaza como en el Líbano o como lo que pueda hacer en Irán. Sí, no, yo lo único que quería agregar es que creo que Trump o Kamala, creo que igual cualquiera de las dos era muy nefasto para los palestinos. O sea, no, no, Claramente no era, se consolida lo que ya se había hecho, pero igual yo creo que con Kamala tampoco hubiera sido el resultado este. claro, las críticas a voces y demás que existían por cierto sector, digamos, del Partido Demócrata, pues y que podían calar un poco en el sector de gobierno, pues ya desaparecieron totalmente con la llegada de Trump. Así es. Eh, hay un tema que me parece fascinante con la llegada de Trump y que yo tengo ahí una cuestión y es China. Recordemos que en el 2010, cuando llega Trump, Trump enfila toda su batería a su principal contradictor en el escenario internacional, que es China. Rompe el TPP, rompe el Tratado Transatlántico de Comercio con lo que venía negociando con Europa y decide enfrentar comercialmente a China. Esto se hizo a través de aranceles, de acuerdos, de restricciones y demás. Mm, También recordemos que la época de Trump fue cuando más se asusó el tema de las movilizaciones en Hong Kong. Entonces, a mí me cabe la pregunta, Alejo, me parece me parece como muy claro en una cosa. La llegada de Trump significa un discurso mucho más agresivo que el que tenía Biden o el que pudo tener en su primer gobierno por parte de Trump. Yo siento que vamos a ver cómo se agitan los temas de Hong Kong y Taiwán como forma de azuzar el conflicto. Yo, si usted recuerda que el segundo programa que hicimos fueron las movilizaciones en Hong Kong, allá por el año 2020, antes de la salida de Trump, o creo que ya después de la salida de Trump, ya no recuerdo muy bien. No, antes de la salida de Trump. Entonces, cuando Trump todavía está en ejercicio. Y si usted siente o mira, pues no han vuelto a haber movilizaciones de ese tipo en Hong Kong. Pero aparte se activa lo de Taiwán. Yo creo que Trump va a jugar ese lado para enfrentarse en una nueva guerra comercial con China. ¿Usted cómo lo ve? Pues Trump ha sido muy claro durante su campaña. Trump planteó que incluso iba a poner unos aranceles del 60% a todos los productos provenientes de China y claramente eso pues es una declaración abierta y directa de un conflicto comercial con China que no hay que olvidar que ya lo hemos vivido, ¿no? Es decir, no Dijo hay que olvidar, 60, luego dijo 100 y luego dijo 200. Eso lo ha dicho todo. exacto, entonces Lo no hay que importante es que olvidar, aranceles van. exacto, entonces no hay que olvidar que durante la primera administración de Trump, pues igualmente hubo un conflicto en donde se pusieron unos aranceles, uno de esos. Segundo, no hay que olvidar tampoco el caso de Huawei, ¿no? Que fue también otro asunto que esto escaló a temas de empresas tecnológicas en donde incluso Canadá se ofreció capturando, digamos, reteniendo a una de La las presidenta. hijas del dueño de Huawei que tenía un cargo pues obviamente dentro de la empresa y que esto pues claramente generó un conflicto abierto y directo con China y con las empresas tecnológicas. Entonces creo que, ahora, claro, Trump entiende y yo creo que en eso sí es muy claro, él entiende que los chinos le supieron jugar el juego que les plantearon los estadounidenses en los años 80, 70, cuando se restableció la relación entre China y Estados Unidos. Y es que los chinos le jugaron a la globalización, a la globalización, entendiendo esta como la reducción del costo de mano de obra barata para que estuviese más económico y claramente los chinos se lo entendieron y el tema es que los estadounidenses nunca eh, previeron que los chinos pues iban a tener un salto tecnológico superando a los estadounidenses. Entonces creo que Trump en eso ha sido muy claro, demasiado claro en el caso de cómo va a ser su relación con China
y que además creo que también Estados Unidos le está buscando alguna excusa para tener un conflicto directo, mucho más directo con China. Y no hay que olvidar también todos estos acuerdos de las alianzas militares, ¿no? Yo creo que Trump en esto sí le puede estar sonando lo que es la OTAN Plus, que la OTAN Plus es un brazo más extensivo de la OTAN en Asia, que está ahí hablando un poco con India, el AUKUS también, que es otra alianza con Australia, Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí puede haber una muy mala relación y que además Trump ya lo ha hecho muy claro que lo va a hacer de frente. Elon Musk llega a la campaña de Trump es para esta guerra comercial con China. ¿Por qué lo digo? Parte del sentir de Trump en la combate con China es la creciente ventaja que tiene China en todos los aspectos de alta tecnología que está por encima de Estados Unidos. Inteligencia artificial, todo este tema y demás desarrollo. Este personaje llega a la campaña no solamente para darle dinero, sino llega es para poder convencer y coger a Silicon Valley y darles todas las garantías para este tema, para que este tema crezca y se fortalezca a Estados Unidos. Yo creo que ese es el objetivo. O sea, ese es como el punto de la guerra comercial. Es el desarrollo tecnológico de las nuevas y más eficientes tecnologías, especialmente inteligencia artificial, en donde Elon Musk puede, o sea, juega un papel clave como su empresa, como todo su accionar que tiene, pero no solamente eso, sino que puede traer y convencer a Silicon Valley. No recordemos que el dueño de Amazon no se pronunció, por ejemplo, por quién de los dos votaba. La mayoría hay gente que se fue con Kamala, sí, pero una parte importante de los billonarios de Estados Unidos esperan y son prudentes, y yo creo que ahí juega el papel eh, este personaje para que pueda, digamos, cambiar y jugar un papel decisivo. Yo tengo otra hipótesis, o sea, yo, claro, o sea, Elon Musk busca claramente a través de Trump una manera, pues, de salvar su negocio, de ser competitivo con los chinos. Eso yo lo entiendo, pero yo tengo una hipótesis, pues no sé una hipótesis, no, todavía no lo es, pero sí creo que tengo como un síntoma o no sé, algo estoy Un viendo como pálpito. un pálpito, un fenómeno que estoy viendo muy con estas derechas que están llegando. Y creo que lo que podríamos estar viendo de aquí en adelante son cambios, es que no me quiero ir muy a lo teórico, pero un cambio infranacional dentro del sistema, es decir, un cambio sistémico dentro del mismo sistema. ¿Con qué me refiero a esto? Me refiero con el caso de la caída de importancia del Estado. Es decir, el Estado ha estado en la mira desde los años 80 con la globalización. Redujeron el Estado no se puede meter en el negocio, en la economía, el Estado ya no tiene poder de decisión sobre la sociedad, el Estado está muy reducido. Y si usted se da cuenta, todas estas ideas libertarias que están llegando, siento yo que es una estocada final al Estado. Y creo que acá pueden estar jugando ahora un papel clave las empresas en las tomas de decisiones en el sistema internacional. ¿Y por qué lo digo? Las reuniones de Milei, por ejemplo. Milei ha hecho no tantas reuniones con alto gobierno, sino con empresas. Mire, por ejemplo, el papel que ha jugado Elon Musk, por ejemplo, con Brasil. Entonces yo también creo que pueda que Elon Musk esté en la campaña de Donald Trump, obviamente con un objetivo económico, comercial de su empresa, pero yo creo que también ahí están dando algunas apuntaladas de lo que pueden ser algunos cambios de las dinámicas y los procesos dentro del sistema internacional y qué papel pueden jugar ahora cada vez más relevantes este tipo de empresas tecnológicas. Yo lo quiero dejar ahí, yo creo que eso puede venirse en desarrollo más adelante, pero creo que va mucho más allá. Yo creo que lo que estamos viendo es un cambio muy profundo dentro de las dinámicas del sistema internacional. No es que vaya a suceder, yo creo que ya está sucediendo. O sea, cuando usted tiene, por ejemplo, esta SpaceX y demás cosas, empresas haciendo otro tipo de elementos que antes los ejecutaba o los centralizaba el Estado, pues ahí se ve el poderío, especialmente en esta nueva era donde los desarrollos tecnológicos lo hacen, principalmente las empresas. Y sin duda eso está jugando, y yo creo que lo que yo quería decir era más que todo es que Trump trae a Elon para eso, y por supuesto hay unos intereses económicos de mejores contratos, mayores restricciones, el negocio
el negocio es socio, como dice ahí el dicho. Bueno, Alejo, ya para ir terminando un poco, nos quedan dos temitas rápidos, pero creo que es importante. Yo quería que abordáramos, y me gustaría como, es, porque ya nos queda muy poco tiempo, es que profundicemos un poco como qué oportunidades tiene esta elección o no, qué desafíos tiene esta elección de Donald Trump para el sur global. ¿Usted cómo la ve? Yo creo que es una oportunidad. Eh, si usted mira un poco a los años, especialmente el tema de BRICS, como el referente hoy de una organización, digamos, no totalmente formal, como esta agrupación eh, que hoy tiene una importancia en el mundo, pues son los años de Trump donde pudieron desplegar ellos como BRICS, pero individualmente cada uno de esos países pudieron despegar en el escenario internacional. Ocuparon escenarios del multilateralismo que dejó Estados Unidos, introdujeron nuevas agendas, buscaron socios, hicieron negocios, acuerdos, eh, y tuvieron un crecimiento a pesar, digamos, de diferencias, de que existían diferencias entre los mismos países. Y es en este momento cuando comienza este término, este concepto del sur global a tomar fuerza. Es en este periodo cuando sale el grupo G77 más China a coger una relevancia por fuera, digamos, del G20. Y creo que estas nuevas agrupaciones, o sea, nuevos focos de colectivización de colectivas, organizaciones colectivas del sur global, ya sean BRICS, ya sean otras que surjan, u otras formas de relacionarse entre los países del sur global, van a poder tener más incidencias en foros multilaterales, poder ejercer mayor presión, pero, pero por último, establecer una agenda, lograr establecer agendas relevantes y potenciar de manera colectiva cierta contraposición, digamos, a hechos como el G7, Estados Unidos, bueno, el control de la Unión Europea, el tema del dólar, o sea, en este periodo, si esta guerra comercial que estamos hablando con China se agudiza, van a haber otros frentes como presionar el proceso de desdolarización en algunos países, de algunas transacciones, y eso es una oportunidad para los países del sur global. Bueno, yo creo que, no sé, yo creo que puede ser una oportunidad, pero yo creo que la oportunidad no es que porque venga Trump. O sea, yo creo que la oportunidad ya viene desde antes, se está gestando desde antes, y esa oportunidad se está gestando porque hay un resquebrajamiento de la hegemonía del orden liberal liderado por Estados Unidos y Europa, y que ese resquebrajamiento ha hecho que emerjan estos BRICS que usted plantea. Entonces yo creo que pueda que, o sea, por una parte pueda que esto pueda ser una oportunidad para el sur global, porque de alguna manera Trump no le apuesta a la multilateralidad y el sur global lo que le apuesta es a la multilateralidad. Entonces creo que eso puede ser una oportunidad, sin duda. Pero, por otro lado, también me parece un punto preocupante, porque no hay que olvidar que en el marco de ese resquebrajamiento del orden internacional liberal, pues Estados Unidos no tampoco se va a dejar perder o a dejar quitar ese liderazgo que ha gozado desde el 45. Entonces creo que obviamente puede ser una oportunidad, pero también puede ser un espacio de muchas más tensiones entre Estados Unidos y ese sur global que hoy busca pues crear una gobernanza internacional alternativa, con una nueva dinámica, con un nuevo entendimiento, porque creo que ese entendimiento que estábamos acostumbrados desde el 45 hasta la actualidad era que Estados Unidos y Europa mandaba y el resto hacía caso, y el que no hiciera caso, entonces sanciones unilaterales y se cayó. Y creo que obviamente Trump viene con esa dinámica. Entonces se hace lo que yo diga y punto. Entonces claramente, entonces por eso digo, yo no creo que, o sea, puede ser de oportunidades, pero también es un momento de muchas, de altas tensiones para el mundo, porque creo que Estados Unidos va a seguir intentando no dejarse perder eso y un sur global que está intentando crear una gobernanza mucho más alterna. No, sin duda, yo creo que la conflictividad existe hoy, a pesar de que no esté Trump, ha venido aumentando, como usted dice, el crecimiento va a pesar de que no esté Trump. Pero, y sin duda, digamos, la conflictividad puede generarse, pero las dinámicas cambian, es decir, no es lo mismo para los que escucharon el episodio del Sur Global, que tenemos el episodio número 4 sobre el Sur Global.
pues no es lo mismo la China del 2015 a la China de hoy, no es lo mismo la India de hace unos años que la de hoy. No es los mismos, no son los mismos actores, no son los mismos países y son mucho más, están mucho más cohesionados, tienen acuerdos que han venido transitando ahí. Y creo que si bien existe esa influencia, ese poderío que puede ejercer Estados Unidos en algunas dinámicas con algunos países, ya no lo, ya hay otras alternativas para buscar ayuda. ¿Sí me entiendes? O sea, si yo me veo correlado, antes no tenía para dónde ir. Ahora, estas No, no, nuevas no, yo dinámicas le entiendo permitan a eso, un pero país. mm, obviamente que haya esa tendencia y que algunos países quieran irse hacia allá, obviamente eso genera más tensión. O sea, es lo que quiero decir. claro, Es obvio, decir, que total. el, la, la, la oportunidad del sur global no viene con Trump, por eso inicié diciendo, creo que viene desde antes, ¿sí? Porque el Claro, no, no, resquebrajamiento no. viene desde mucho antes. Pero obviamente con Trump puede ser una mayor oportunidad, porque él no le apuesta a la alternativa, digamos, como a, a la multilateralismo, pero además él viene con la actitud, se hace lo que yo quiera y punto. Y creo que ya hoy el mundo no está para esa tónica. Ahora, esto también yo quiero dejar un punto como para discusión después, y es que también creo yo que uno tampoco puede caer en la falsa narrativa o en la falsa creencia de que pues China va a poder sacar a todo el mundo y que todo el mundo lo quiera irse en un mundo alternativo. Eso también creo que es importante tenerlo en cuenta, es decir, China no es todo el sur global, y creo que no, y que no creo que todo el mundo del sur global quiera irse con China. Y eso también creo que, porque pensarlo de esa manera es quitarle como la agencialidad y la autonomía del sur global, o de los países que forman No, el sur global, ¿no? hay crecimiento de influencias de países en diferentes dinámicas, no solo en temas de seguridad, de tecnología y demás, sino que hay otros aliados. Los aliados crecen, se diversifican. El rol que puede jugar la India en un escenario, la misma Brasil de hoy, que es diferente a la del 2010, pero sigue teniendo una importancia. El papel de la Unión Africana como un colectivo o de algunos estados. Es decir, yo siento que hoy emprender una confrontación, eh, por decirlo de alguna forma, pues, porque no está así, pero digamos, parársele un poquito la raya a Estados Unidos no es lo mismo parártele ahora que parársele hace unos 20 años. A eso me refiero. Claro, Y creo que los aliados, sean diversificados, tienen mayor intención de actuar mancomunadamente en ciertos temas. Eso no es lineal, no es que todos sean unidos, no es que todos se quieran y de abrazos, sino que para ciertos temas y para ciertos estos elementos de luchar contra el status quo, creo que el sur global está en una dinámica, como usted lo decía ya desde muchos años, que creo que es exponencial de generar acuerdos y de ir creciendo paulatinamente. así es. Pues bueno, Andrés, yo creo que ha sido un buen episodio. Creo que con esto podemos dar por terminado este especial de las elecciones en Estados Unidos, para continuar con otros temas bien importantes en el mundo, que obviamente tenemos temas de COP16, eso no lo hemos dejado de lado y creo que ese es un tema bien importante para nosotros tenerlo. Y bueno, ya ir terminando también en esta primera temporada del año, porque ya nos quedan pocos episodios para terminar el año, Andrés. Sí, no, yo creo que podemos tocar los temas que no pudimos tocar en el live, ya un poquito más calmado, con un poquito más de análisis. Sin duda, hay que ver cómo evoluciona todo. Nosotros no tenemos, digamos, para saber qué va a pasar y cómo puede dispararse muchas cosas, pueden apaciguarse otras. Entonces, es ir leyendo un poco las dinámicas del mundo cambiante en nuestra realidad tan incierta en la que vivimos. Y pues nada, nos quedan 2 episodios para esta primera temporada del Día Mundial del Podcast. Entonces, acompáñenos en el próximo episodio dentro de 15 días, antes del episodio de cierre de año. Y pues nada, nos vemos dentro de 15 días en un nuevo episodio. Recuerde seguirnos, darle like, suscribirse, compartir, que tenemos muchas cosas para ofrecerles aquí en Aldea Mundial. Así es. Entonces, hasta la próxima. Chao, chao.